Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, una tarde muy linda. ¿Me escuchan? Bueno, pero no te preocupes que... Bueno, ¿me oyen ahora? Sí, ahora sí. Una tarde muy linda para estar aquí encerrados, pero vamos a hacer esto cortico, así que no se preocupen. Soy Lourdes Sayas Bazán, presidenta de NACAE, que es la Asociación de Educadores Cubanoamericanos, y esta tarde tenemos algo muy especial porque presentamos a un querido compatriota que ha recibido un honor muy merecido como Educador del Año. Quiero explicarles un poquito de NACAE, que nosotros, o sea, nuestra misión es preservar nuestro legado cultural. A este fin, nosotros tenemos eventos culturales todos los meses, que están todos los que no nos conocen invitados. Estos eventos se llevan a cabo en el Museo de la Diáspora y, por ejemplo, acabamos de tener uno sobre economía, muy interesante. El mes que viene tenemos uno sobre los neurocirujanos, cómo comenzó la neurocirugía en Cuba, con galenos de un prestigio internacional que va a estar interesantísimo. Tuvimos también sobre la familia Carbonell, que aquí tenemos un prestigioso heredero de ese nombre tan aristócrata de nuestra Cuba. Y tenemos eventos musicales, presentaciones de libros, etc. Así que bueno, todos invitados. Todos los que están. Una cosa importante también, que no solo estos eventos que tenemos son después colgados en la red, donde ustedes pueden apreciarlos. Yo quiero entonces ahora presentar a nuestro invitado con el doctor Justiniani, que va a ser el que va a hacer la presentación. Federico. Gracias, Lourdes. Bueno, muy buenas tardes. Como Lourdes les dijo, yo soy Federico Justiniani y estoy encargado de la muy honrosa tarea de presentar a nuestro homenajeado de esta tarde. Antes de hacer eso, me veo en la obligación de contarles, aunque yo creo que ya casi todos ustedes lo deben saber, del reciente fallecimiento el día 5 de diciembre en Chile, del que fue uno de nuestros expresidentes de la CAE, el ilustre Orlando Rodríguez Rosardi. Desgraciadamente murió en Chile en casa de sus hijos, y Orlando Rosardi fue un hombre que se distinguió por su poesía, su literatura, su amor por Cuba. De manera que NACAE se une al duelo de la familia y de Cuba por la pérdida de tan valioso compatriota. La biografía de nuestro homenajeado, el doctor Eduardo Lolo. El doctor Lolo nació en La Habana en 1948 y es catedrático jubilado de Español y Literatura Hispánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, más conocida por CUNY, por sus siglas en inglés. Como escritor, el doctor Lolo es autor de varios
libros de historia y crítica literaria, como por ejemplo Las trampas del tiempo y sus memorias de 1991, Mar de espuma, Martí y la literatura infantil, 1995, Un huésped no invitado, La voz tangencial del indio en la literatura hispana, 2001, Después del rayo y del fuego, acerca de José Martí, 2003, Platero y nosotros, estudio crítico, 2007, Lo que quede de aldea, más sobre José Martí, 2011, La palabra frente al espejo y otros ensayos, 2015, y los compendios bibliográficos para leerte mejor, publicaciones en español en los Estados Unidos, 2000 al 2012, editado en el 2013, y 40 años de la ANLE, Vida y Bibliografía Activa, 1973-2013, aparecido en el 2020. También confeccionó una edición crítica de La Edad de Oro de Martí, publicada por primera vez en el 2001. La antología crítica de título Su mano franca, acerca de Carlos Ripoll, en 2010, y de La soledad a tus orillas, antología poética 1985-2012, de Antonio Acosta, editada en 2015. Obras todas que han sido muy bien recibidas por la crítica especializada. Su más reciente obra se titula El asesinato de la historia o Crimen en el Occidente Expreso, con otras reflexiones en busca del tiempo aún no perdido de este año 2024. Casi todos estos libros están nombrados y disponibles en distintos lugares como Amazon, etc. Además, Eduardo, entre las principales distinciones que ha recibido, se encuentran el prestigioso Premio Literario Letras de Oro, otorgado por la Universidad de Miami, y el Iberian Studies Institute, bajo el patrocinio de los gobiernos de los Estados Unidos y España. El Premio de Ensayo Los Carbonell del Círculo de Cultura Panamericano. Si puedo despegar esto, sería bueno. Vale. Gracias. Buscando lo que no tenía. El Theodore Huberner Award, conferido por la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese de Nueva York, y el Premio de Ensayo Herminio Portal Vilá, concedido por la Academia Cubana de la Historia en el exilio de Miami. También en reconocimiento de sus servicios cívicos como intelectual, la Legislatura Conjunta del Estado de New Jersey y emitió en su honor una resolución ceremonial. Igualmente le fue entregado el sello municipal de la ciudad de Elizabeth, en el mismo estado norteamericano. En Francia, la Sociedad Académique de Educación d'Encouragement le otorgó la medalla d'Argent e intelectuales extranjeros, y en España, la Real Academia Española lo eligió académico correspondiente en estudios académico correspondiente en Estados Unidos por su condición de miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. El capítulo noble de Fernando VI le concedió la condecoración Cruz de Mérito y la Imperial Orden Hispánica de Carlos V de la Sociedad Heráldica Española. Le hizo miembro con el grado de comendador de número
pero más recientemente la misma sociedad le otorgó la medalla conmemorativa del 5º Congreso del Emperador y le presentó, lo promovió al grado de Comendador Gran Placa. Él ha sido miembro de innumerables importantes comités o juntas que no quiero mencionar para no prolongar esta presentación, pero NACAE se siente honrada de poder otorgar este prestigioso premio a tan valioso conciudadano. De manera que con ustedes estará el doctor Lolo para recibir la placa y pido a la directiva de NACAE que se acerque para participar de la entrega del premio. Muchas gracias. Si se me cae, me echan la culpa a mí después. Lourdes, tú eres la que vas a... Bueno, la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, se complace en otorgar el Premio Educador del Año 2024 al doctor Eduardo Lolo, en reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria como educador, historiador, lingüista, editor y autor, dado en Miami, Florida, el 8 de diciembre del 2024. Firmado Lourdes Sayas Bazán, presidenta, y Josefina Valdés Hurtado, secretaria. Aquí ves por acá. A ver, Jorge, ponte por acá para que te veas y Alicia. Alicia, espérate. Muévete. No, Alicia, muévete. Bueno, ahora el doctor Lolo dirá unas palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Cuidado ahí al caminar, por favor. Esto es el, ¿verdad? Sí, eso es lo mío. No, no, déjame Eso es tocar. tuyo, ay, yo te lo digo. Óyeme. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, mi agradecimiento a la Junta Directiva de la NACAE por otorgarme este valioso y honroso galardón. Es muy interesante porque dice que está el premio Educador del Año 2024 al doctor Eduardo Lolo, pero en realidad falta el doctor Eduardo Lolo y ahí en adelante todos los educadores cubanos americanos del exilio. Primeramente aquellos que estaban ejerciendo en Cuba cuando de pronto se les obligó a dejar de ser educadores para convertirse en indoctrinadores, perseguidos, censurados, cesanteados. Muchos de ellos partieron al exilio, comenzaron desde cero y de nuevo regresaron a ser educadores. De la única forma que un educador puede llevar a cabo su función, que es en libertad. Sin libertad no hay educación, simplemente indoctrinación. Pero gracias a los países que nos han acogido, fundamentalmente Estados Unidos, aquellos educadores de tiempo trunco, de futuro frustrado, pudieron de nuevo ser educadores. Pero además hay otros educadores cubanoamericanos que no nacieron en Cuba. Nacieron en España, nacieron en los Estados Unidos, pero son educadores cubanoamericanos. Nosotros, los que llegamos ya adultos al exilio, somos cubanoamericanos por razones legales. Ellos son
cubanoamericanos por razones almáticos del alma. Son los nuevos cubanos que, sin haber nunca puesto un pie en Cuba, son tan cubanos como nosotros los que nacimos y vivimos hasta la adultez en Cuba. Ellos son cubanos por algo, por un ADN que no existe en ningún PET scan, en ningún MRI. Es el ADN de la cubanía que se les ha pasado por sus ancestros. Por lo tanto, para estos dos grupos de cubanoamericanos, esta placa, dirá Eduardo Lolo, uno más entre los otros muchos que seguimos con ese deber de contribuir en la educación de los demás. Para ellos es esta placa. Yo no soy más que un pequeño vínculo, un link, como diríamos en términos modernos, entre esta placa y todos ellos. A nombre de ellos los recibo. A nombre de ellos les doy las gracias. Muchas gracias. Y ahora, porque nada más que me dieron 15 o 20 minutos, que darle a un cubano que hable nada más que 15 minutos es casi una misión imposible. Sobre todo cuando vengo a bailar en Casa del Trompo. Este pequeño texto que les voy a leer no es más que un abstract, un telegrama de un trabajo que tengo en proyecto, que se titula La educación pública en Cuba, siglos XIX-XXI. Y comienza así. Lo que llamamos educación en Occidente tiene su raíz en Grecia y su extensión cultural romana. Proviene del verbo educare, que significaba literalmente dirigir el conocimiento del educando de adentro hacia afuera, lo cual en términos modernos significa promover la deducción, el discernimiento del estudiante. Un ejemplo clásico que todos conocemos es el de Aristóteles, que caminaba con sus estudiantes, studiosi, en latín, que significa ansiosos de conocimientos, presentándoles un tema distinto cada vez con sus posibles acercamientos para que cada uno de ellos los desarrollase y debatiera entre todos. Ese concepto de la educación grecolatina se ampliaba en artes y oficios con la instrucción y se extendió a todas las provincias romanas, incluyendo, como es lógico, Hispania. A partir del siglo XIII se incorporó la otra gran raíz de la cultura occidental, la judeocristiana, con la cual la instrucción comenzó a desplazar la educación por el incremento de su utilización más allá de las artes y oficios. Durante el medioevo, la instrucción degeneró en adoctrinamiento y la raíz grecolatina de nuestra civilización prácticamente habría desaparecido si no hubiera sido por la clase clandestina labor de monjes escribas que se encargaron de reproducir y salvaguardar parte de los textos que le dieron vida a nuestra civilización, luego recuperados y difundidos. Pero vayamos a la Cuba decimonónica. En ese entonces había una diferencia abismal entre la educación básica y la superior. Esta última, la superior, de muy alto nivel, al punto que la Universidad de La Habana estaba considerada una de las más grandes de Latinoamérica. Yo voy a centrarme solamente en la primera, en la básica. En realidad, la educación de niños cubanos estaba en manos de las instituciones no gubernamentales, tales como la Iglesia Católica y empresas privadas. En la ciudad de La Habana, sin embargo, la situación no era tan crítica como en el resto del país.
Sirve de ejemplo la Escuela Superior Municipal para Varones, en tiempos dirigida por el poeta Rafael María de Mendive, quien como todos sabemos fue el maestro de Martí, que a su vez tenía una escuela privada, la Escuela San Pablo, donde estudió el joven Martí. Martí también sería estudiante del Centro Superior nombrado, a la sazón bajo la dirección del famoso historiador y bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales. La infraestructura del sistema político de educación básica en la isla era tan precaria que fuera de la isla y otras ciudades importantes pudiera considerarse casi que inexistente. Algunas escuelas no eran otra cosa que espacios en las casas particulares de las maestras cuyos sueldos no siempre recibían. Tampoco tenían la formación mínima para ejercer la profesión, pues la primera escuela normal para maestras no fue fundada hasta 1857 en Guanabacoa. Las escuelas básicas de la isla durante el siglo XIX eran segregadas, no solamente por géneros, sino también por currículos. Al menos teóricamente, a los varones se les instruía lo más moderno en las ciencias, literaturas clásicas y modernas, etc. Es más, ya en los estudios preuniversitarios se les impartía francés, la lengua franca del siglo XIX, latín y hasta el griego antiguo. A las hembras, en cambio, más allá de enseñarles a leer y escribir en castellano y elementos, prácticamente nociones de matemáticas, lo más importante de sus programas educativos estaba ceñido a las artes culinarias, aprender a tejer y bordar, el cuidado de los niños, aprendido con muñecas, el adoctrinamiento religioso, así como clases de piano y canto. En las adolescentes, el currículo se ampliaba con el diseño y confección de vestuarios, danzas de salón, el llamado lenguaje del abanico, tan significativo en esa época, y un etcétera congruente con lo anterior. De ahí que Martí escribiera en 1889 lo siguiente, y cito: «Las niñas deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo, como que es una lástima que el hombre tenga que salir de su casa a buscar con quién hablar, porque las mujeres de la casa no sepan contarle más que de diversiones y de modas». Únicamente las féminas, tanto pequeñas como adolescentes, de las clases pudientes, educadas fundamentalmente en el hogar y o en el extranjero, podían romper la barrera de la ignorancia impuesta por la discriminación curricular de sexos y hasta destacarse en las letras y los idiomas. Bueno, Gertrudis Gómez Aveneda es el caso más significativo. Afortunadamente, el sistema educativo cubano dio un giro de 180 grados como un positivo efecto secundario imprevisto de la intervención norteamericana de 1898. Pues el gobierno interventor se dio a la tarea de modernizar la educación pública en la isla. Con ese fin, orquestó un cambio de la enseñanza memorista de la colonia a los conceptos pedagógicos e intelectuales de Herbert Spencer, basado fundamentalmente en la educación por inducción y no en la instrucción por memorización, con hincapié en conceptos morales fundamentales como la ética. Es decir, Spencer dio un giro en el tiempo y llegó de nuevo a lo que era la educación en su significación prístina de la antigua Grecia. Para la ejecución in situ de dicho proyecto, se otorgaron por parte del gobierno norteamericano becas gratuitas para cientos de educadores criollos, la mayoría mujeres, en la Universidad de Harvard y otras importantes instituciones educativas norteamericanas, a fin de entrenarlos en las nuevas técnicas pedagógicas y la actualización curricular impuesta a nivel nacional
semejante tanto para varones como para hembras. De un plumazo se mató la segregación sexual en la educación en Cuba. Si bien esos currículos, basados en los currículos norteamericanos, no reflejaba totalmente las necesidades de Cuba. En solamente 4 años, el gobierno interventor creó cientos de nuevas escuelas, 2 en cada pueblo o ciudad, segregadas, por supuesto, aunque en los poblados pequeños se fundó una sola para ambos sexos, en lo que sería el primer intento de escuelas mixtas en el territorio nacional. La República instaurada en 1902 continuó y amplió la modernización de la educación pública cubana antes referida, manteniendo y profundizando la prohibición de la segregación por sexos, aunque permitida en la empresa privada, y la discriminación curricular en todo el país, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, fundando una escuela normal para maestros en la capital de cada provincia, dedicando una gran parte del presupuesto nacional a la construcción y mantenimiento de centros de enseñanzas, publicando nuevos libros de textos, garantizando la adquisición y distribución equitativa de útiles escolares, ampliando las exigencias académicas para ejercer el magisterio y otras muchas normas modernas, nuevas, patrióticas, que sería muy largo explicar. En los nuevos currículos ya adaptados a las necesidades nacionales, es de destacar la inserción obligatoria de la asignatura de moral y cívica a todos los niveles, continuación ampliada de la orden número 267 de 1901 del gobierno interventor norteamericano, encaminada a la formación social y política democrática de los nuevos ciudadanos cubanos, con énfasis en los valores éticos. Los que tengan mi edad tienen que recordar esa asignatura de moral y cívica que nos hizo ciudadanos de un país donde después dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en no personas. Los notorios alcances de la educación en Cuba durante la breve etapa republicana fueron determinantes en el destacado desarrollo económico, cultural y social de la nación durante el periodo, aunque no puede decirse lo mismo en lo político, deficiencia que a la postre determinara el colapso de la República. A su llegada al poder en 1959, Fidel Castro, además de traicionar los objetivos de restauración democrática de la revolución cubana antibatistiana, prohibió los colegios privados, confiscando todos sus bienes, así como las escuelas normales para maestros. Estas últimas, a pesar de su carácter público, fueron clausuradas. Aquí hay presente alguien que se graduó el último año de una verdadera graduación de una escuela normal democrática. Como en una vuelta a la Edad Media y utilizando como herramienta la versión espuria por parte de Carlos Marx de la ley de la negación, identificada por Hegel en base a la dialéctica de Heráclito, el totalitarismo convirtió la educación en adoctrinamiento, por lo cual la asignatura de moral y cívica fue inmediatamente purgada de los currículos y destruidos todos sus textos. Yo recuerdo sexto grado, que fue el último que yo pude hacer, existía, pero ya en séptimo grado ya no existía la asignatura de moral y cívica. Tirado a una afrentosa pira que alimentarían paulatinamente casi todos los textos escolares republicanos. Consecuentemente, en los libros de historia de Cuba,
aparecidos a partir del totalitarismo, la historia de Cuba aparece mutilada y falsificada en extensión al resto del campo de las humanidades. Para implementar semejante bodrio educativo, se legisló como indebido y hasta penalizado cualquier intento de cuestionar la doctrina del nuevo dogma, tanto por maestros como por estudiantes. La cesantía inapelable de educadores a todos los niveles por razones políticas, la deserción de muchos de estos por asfixia y persecución profesional y el éxodo masivo de maestros hacia el exilio por la imposición del sistema totalitario, despobló las aulas de verdaderos educadores y redujo la educación en Cuba a niveles muy inferiores a los de la etapa colonial. Los nacidos en las primeras décadas del castrismo tuvieron la suerte de que sus mayores, formados académicamente durante la República, intentaran clandestinamente, y en muchos casos lograron, suplir, aunque fuera en parte, lo que a sus descendientes se les impidió aprender en las aulas. Dicho subterfugio, sin embargo, tuvo un imprevisto efecto secundario negativo: la inoculación de una especie de paranoia inducida como escudo de defensa para sobrevivir en una sociedad que se volviera hostil por envenenamiento político. Los niños aprendían desde su más tierna edad que lo que se decía en el hogar no se podía repetir en las escuelas, ni siquiera comentar con amiguitos del barrio cuyos padres fueran simpatizantes o cómplices del régimen, y mucho menos delante de algún pariente de visita en la casa que se supiera apoyar a la nueva realidad, ya fuese por miedo o ignominia. Esa doble vida devino en un trauma de niñez que se ha extendido por generaciones hasta la adultez. De ahí que en sentido general muchos cubanos salidos al exilio, antes de expresar cualquier opinión política, sigan teniendo cuidado de mirar a su alrededor y hablar en voz baja. Como si el chivato y el esbirro socialista fueran peligrosos entes omnipresentes dentro de Cuba y fuera de Cuba. Solo al pasar del tiempo fuera del país es que logran desintoxicarse de ese reflejo condicionado de supervivencia resultante de haber sufrido por décadas los embates del terror totalitario. Lo anterior no implica que todos los estudiantes y maestros cubanos de las últimas 6 décadas hayan sido víctimas pasivas del totalitarismo. También en el campo de la educación, como en el resto de los sectores de la sociedad civil, durante todo ese tiempo se han destacado educadores y educandos de todas las razas y clases sociales que han llevado en sí el decoro de muchos, donde había muchos sin decoro. Creo innecesario sumarizar las nefastas consecuencias sufridas estoicamente por todos ellos. Pero como la libertad más se añora cuando más lejana esté, las nuevas generaciones de maestros y estudiantes cubanos, desaparecidos sus ancestros forjados académicamente en la República y consecuentemente desprovistos de sus enseñanzas, se han dado a la tarea de buscar por sí mismos los verdaderos significados de términos adulterados por el totalitarismo, tales como justicia, democracia, derechos humanos, etc. Decenios de adoctrinamiento en la forja de un dócil hombre nuevo no dieron el resultado esperado. Libros prohibidos pasan furtivamente de mano en mano, sembrando ideas de un pasado trunco en busca de un presente soñado con rostro de futuro. Las redes sociales en la isla, aunque de precaria cobertura, han coadyuvado a ese renacer de viaje a la cubanía, descorriendo cortinas para atisbos de fulgores hasta hace poco inaccesibles. Consecuentemente, y a pesar de la brutal represión
en cumplimiento de nuevas leyes cada vez más draconianas, en toda Cuba ya se habla contra el gobierno en las calles, en las redes sociales, en reuniones de amigos, colegas o vecinos. Se organizan o surgen espontáneamente protestas civiles y otras actitudes contestatarias. El miedo finalmente ha empezado a retroceder en las mentes de los cubanos. En conclusión, que históricamente Castro ha devenido en un nuevo Pirro. De ahí que, y con esto termino, puedo asegurarles que los maestros y estudiantes cubanos, junto al resto de nuestro pueblo, tanto de aquí como allá, y guiados por un Martí que ha dejado de ser el apóstol intelectual al asalto del cuartel Moncada, se unen para recuperar su verdadera identidad del apóstol de Cuba. Y estos maestros y estudiantes cubanos de aquí y de allá habrán de llevarnos a la consecución del sueño hecho realidad de ser capaces de promover, impartir y recibir de nuevo una verdadera educación en Cuba que finalmente sea con todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Bueno, con estas interesantísimas palabras de aquí nuestro homenajeado, terminamos el acto. Muchísimas gracias por asistir y queremos verlos en enero en el Museo de la Diáspora en nuestra próxima reunión. Gracias. Gracias a todos.